Anda. Muy bien. Me parece una buena oportunidad para invitarlo a Mauro, que me parece que andaba por ahí. A ver, Mauro, ¿estás por acá? Y Maurito debía estar con Castel y Moreno tirando bombas en la plaza. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, ¿Cómo vos? anda, Maurito? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, la verdad que me quedé, de mi columna sigo escribiendo de todo esta situación que están hablando, Gianluca, porque, bueno, digo, lo último que dijo Pablo, no lo de Castelli ni tirar bombas, lo anteúltimo, la construcción y acciones a través del tiempo hacen la historia, dejaron un sello o algo parecido dijo, pero bueno, la verdad que sí, que me pareció muy, muy bueno, muy dinámico, muy cierto. Apareció ahí Gianluca, justamente desde Telegram y los mensajes cifrados. No nos olvidemos que ya en algún momento del año pasado eh, hemos dicho que las antiguas sociedades secretas filosóficas se comunicaban a la distancia. Lo dijimos en algún momento. También la situación de la Plaza Mayor, todos los nombres que tuvo hasta llegar a la Plaza de Mayo, como Ágora. Como Ágora porque, por lo que está diciendo Pablo, tiene todo un entorno de edificios administrativos y religiosos, donde ahí también se construyó más allá del tiempo, porque nosotros lo estamos planteando en una época específica, pero bueno, la Plaza de Mayo la verdad que eh, tuvo siempre una acción como sociedad en nuestra cultura y en nuestra política muy interesante. No sé si bueno, pero muy interesante, al fin. En la cual, en la situación de las formas de retóricas como medios codificados para persuadir. Una especie de Telegram. Nosotros ahora estamos hablando de Telegram y ahora también podemos hablar de la retórica, pero dentro de 100 años, si todavía existe, capaz que hay alguna radio que va a hablar de Telegram como algo prehistórico y nosotros lo tenemos recién incorporado. Hay una situación muy interesante que sucedió hace muchos siglos, en la época de Alejandro Magno y Aristóteles. Es una ¿Qué historia que pasó? dice que durante su campaña en Asia, Alejandro Magno se enteró que Aristóteles había publicado y hecho un discurso en un ágora. Eh, Eso apenó mucho al rey porque se enteró la situación de lo que había dicho en el discurso que hizo en el ágora. Y en consecuencia, Aristóteles, el conquistador de lo desconocido, y Alejandro, el conquistador de lo conocido, se enviaron una carta. Más exactamente, Alejandro Magno le envió una carta a Aristóteles. No olvidemos que Un Telegram, diríamos. un, no era codificado, era sencillo y directo. Era un asesor muy importante, Aristóteles, de Alejandro Magno desde que era chico. Eh, entonces, bueno, se tenía mucha confianza y mucho respeto. En esta carta dice, Alejandro saluda a Aristóteles. Has hecho mal en publicar aquella rama de la ciencia que hasta ahora no se podía adquirir si no era por una instrucción oral. ¿Cómo aventajaré a los demás si su conocimiento más profundo que he obtenido de ti está al alcance de cualquiera? Por mi parte, prefiero superar a la mayoría de la humanidad en las ramas más sublimes del saber que en el alcance del poder y el dominio. Adiós. ¿Qué significa esto más específicamente? Que se ve que Aristóteles en una plaza de Mayo, una plaza mayor o un ágora de esa época, se puso a hablar de filosofía profunda. Y el reproche que tiene que ver a esto es que Alejandro Magno y toda la High Society de esa época no querían que estos filósofos le dicten tips de sabiduría a los plebeyos. Es de ahí la situación de esta carta. Esta recepción de la carta, la verdad que no tuvo consecuencias en la vida de Aristóteles. Eh,
quien a pesar de ello respondió que el discurso que le había dado a la multitud, si nadie que no lo hubiera escuchado pronunciar lo que careciera de comprensión espiritual podría captar verdaderamente la importancia. Esto más específicamente tiene que ver con una situación que vamos a explicar ahora, que es la transmigración. Nosotros no hablamos mucho de estos temas porque tienen que ver con el lado religioso de la filosofía, de los dioses, y la verdad que es medio aburrido. Pero básicamente esta teoría trata de que las almas van cambiando de vida sujeto que está terrenalmente. Entonces, quien no tiene un espíritu elevado no puede entender semejante sabiduría. Pero qué loco, ¿no? Porque en una de las columnas que hablamos del padre de Polgar, el padre de Polgar plantea que las cosas no son así, que el campeón no nace, se hace. Simplemente la situación es que si vos al plebeyo le das educación y le das varios tips, podemos llegar a que en alguna parte ese plebeyo desarrolle cierta intuición en alguna de las materias, de las artes, como decían ellos, y dándole herramientas el tipo puede llegar a ejercer específicamente esa calidad de arte, ¿no? Y pueda salir de ser un tapado. La metafísica de Aristóteles comienza con las siguientes palabras. Naturalmente todos los hombres quieren saber. Aristóteles atribuye a Empédocles el descubrimiento de la retórica. Tanto Pitágoras como Empédocles aceptaban esta teoría que acabamos de plantear. En realidad, muchos de los filósofos la aceptaban porque había cuestiones que no podían explicar y se la adosaban a los dioses. Según el programa de los misterios, el individuo debe ir conociendo la verdad cada vez más, antes de que se le puedan confiar los poderes divinos de la mente y la voluntad. En realidad, lo que no le quieren confiar mucho es la sabiduría, por ejemplo, de la simple matemática, que ellos la conocían y la gente que no tenía la plata para mandarlos a centros educativos no lo podían conocer. Bueno, acá habla de aceptar el conocimiento como responsabilidad de Dios y no aceptar ese conocimiento para su propio beneficio personal. Por eso, en toda la situación de lo que tenía que ver con retórica, en las situaciones de las ágoras, los filósofos se cuidaban mucho de esa situación hasta que lo hacen cargo a Empédocles del descubrimiento de la retórica. Tanto Pitágoras como Empédocles aceptaban la situación de la teoría de las almas, como acabamos de explicar recién, pero por ejemplo Platón atacaba esa teoría de que la retórica era un arte. Pero sin embargo para escribir la usó sin pudor en todas sus obras. La definió de dos maneras. La primera negativa, porque decía que era una mera adquisición rutinaria, es decir, que la retórica era hablar, y que no se podía considerar como un arte. Y la parte positiva que la vio decía que era una situación de especie favorable porque era una conducción de las almas. Sea la retórica la facultad de considerar en cada caso el medio de persuasión que cabe emplear. La retórica es correlativa a la dialéctica, además de señalar que la retórica es un arte. Puede servirnos para aclarar esta terminología Alba Ladejo, que denomina la retórica como arte y ciencia. La denomina como una sistematización y explicitación del conjunto de instrucciones o reglas que permiten la construcción de una clase de discurso que son codificados para influir persuasivamente en el receptor. Esto es lo que le puedo dejar hoy. Qué bueno, Maurito, me encantó. Claro, ¿no? Se vino cargado. Me encantó porque, ¿sabes que Empédocles es uno de mis filósofos favoritos? Porque cuando yo iba a la secundaria, en quinto año, era rebelde y me llevé filosofía a marzo.
Y terminé dando al final sobre Empédocles, obviamente, porque me gustaba, porque Empedo, qué sé yo, jajaja, me reía con mis amiguitas, viste, era chica. Y no sabía que él tenía el arte de la retórica. Yo lo había estudiado mucho en cuanto en su teoría del origen de las cosas, en cuanto a los elementos, y esta teoría que él tiene de, viste que él elige, él selecciona 4 elementos que cree que son los originarios, o los que le dan origen a todas las cosas en la Tierra, y dice que expone la teoría de que el amor los une y el odio los repele. Y bueno, a mí me había encantado y armé una presentación sobre eso, pero no sabía que él tenía todo un uso sobre la retórica. Me lo voy a poner a estudiar. Sí, pero en realidad la gran mayoría de los filósofos hacían hincapié en casi todas estas artes, algunos más acertados. Quizás hubo tipos que eran más acertados y aceptados, o menos acertados y aceptados. Ellos se planteaban toda la situación. Pero inclusive, dentro de ese formato que hoy en día la retórica se da en publicidad, en televisión y demás, ellos marcan límites que tenían que ver con lo que era la mentira y toda una serie de sesgos y de cosas que hoy en día, con la sociedad avanzada que tenemos, no se da. El cuarto poder tiene poder porque maneja la información. Es una nueva teoría, manejar información da poder. Entonces, bueno, la verdad que nosotros, desde este humilde espacio y desde mi humilde columna, y yo sé que el resto de los compañeros que hacen el programa, que se ven y los que no se ven también, tratamos de dar la información lo más objetiva posible, a pesar de que a veces nos cuesta, y esto está buenísimo porque me parece que se tiene que aprovechar. Y eso es lo que tratamos de hacer de este programa. Y qué importante fue en sí, creo que la lucha entre lo que vos venís explicando, que es ni más ni menos fue la lucha entre los filósofos y los sofistas, con una gran diferencia, que en aquel momento el poder lo tenían los filósofos, porque tenían la filosofía y la sabiduría, y no defendían intereses. Lamentablemente el sofismo está ganando hace muchos siglos. Bueno, es lo que tenemos con la sociedad. ¿Qué vamos a hacer?